En la 92.9 es Combinación Clave. 10:42, nosotros seguimos discutiendo acá. Es que es apasionante el tema. Estamos hablando de la reforma educacional y todas las aristas que tiene. Estuvimos hablando de carrera docente, ahora estamos hablando de lo que significa el tema de los particulares subvencionados y cómo va a cambiar la forma en que operan los colegios. Entonces, claro, el diputado Juan Antonio Coloma me decía, bueno, aquí hay un desincentivo gigante para la gente que tiene un colegio y que va a perder mucho en esta pasada. Estamos hablando de cómo se viene la educación, lo que viene a futuro, en fin. Es un tema grande y apasionante además, porque tiene que ver con definiciones de país, con lo que uno busca del Estado, cómo mira al país donde vive, en fin. Pero antes yo les voy a contar otra cosa. Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Tienen departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Plena independencia para vivir lo que ellos llaman los años dorados. Hay actividades semanales como taller de pintura, coros y bingos y usted los puede contactar. Por supuesto, esto en Normandía, 1882, Comuna de Providencia, o en el fono 22-343-0006. También hay página web, residenciacasamia.cl. Y va a haber regalos, concursos, ¿sí? Ay, te ¿seguro? volaste, Pancho. Yo dije, ¿qué pasó ahí? No, que estoy preguntando porque me hacen señas, no sé si hay concursos y regalos. Porque les quiero preguntar si están buscando nuevos sitios de compra online y con ofertas imperdibles. Bueno, este sábado y domingo todos los productos van a tener un 10% de descuento adicional por pago con transferencia bancaria. Y ojo, si eres auditor de Radio La Clave, obtén un 5% extra ingresando el código Yo Escucho La Clave al momento de pagar. Yo Escucho La Clave al momento de pagar, tienen que ingresar. Tendrán entonces un 15% en total de descuentos en divinodescuento.cl. Recuerda, la promoción válida solo por este fin de semana con productos exclusivos. Ingresen ya entonces a divinodescuento.cl y sorpréndanse con nuestras increíbles ofertas durante todo el año. Vamos a leer lo que ustedes nos están escribiendo en las redes sociales, en el hashtag Combinación Clave. Se suman a la discusión a varios. Genaro González dice, todos hablan de la calidad de los profesores, pero nadie de la calidad de los alumnos, menos la calidad de los apoderados, y pone ese tema. Y tampoco el tipo de educación, que eso es algo que a mí me complica mucho. El fondo de, sí, lo que se pasa. Y que me gustaría tratarlo más ratito. Oye, y tantas veces que hemos hablado, efectivamente, es un temazo ese. Caro dice, te esperamos, Pancho Dial, el 3 de julio, a propósito de la talla del próximo viernes y todo lo demás. Luis Canales Ávila dice, jajaja, ¿sabían que en conversar con amigos decimos que nadie querría estar en este gobierno? Lida Acuña dice, el señor que defiende a los subvencionados, dígale que el Instituto Nacional, la mayoría de los que ingresa, vienen de colegio particular pagado. ¿Qué más? Ahí está Luis Canales, hay varios que van repitiendo. No caché esa lógica. Lo que pasa es que se refiere a los alumnos del Instituto Nacional, sí. El porcentaje de alumnos que vienen de hogares vulnerables y de colegios municipales vulnerables es bajo, en comparación con los que vienen postulan al Instituto Nacional desde colegios particulares pagados, incluso de distintas comunas de Santiago. Eso es una realidad. No es el porcentaje mayor como uno le gustaría, que los emblemáticos tiene alumnos vulnerables. Tiene, pero es un porcentaje menor a la mitad. Jano dice, 1 o 21 lucas hoy no asegura calidad en educación, solo una instalación un poco mejor. Sobre 200.000, sí, nos dice. Gonzalo Urbina dice, si la plata del Estado se gastara eficientemente, se tendría una gran cantidad de recursos. Es un despilfarro, y pone ese tema ideológicamente falso. Manda saludos, desea buen fin de semana, y ojo que es fin de semana largo, así que qué bueno. Mejor todavía. Qué bueno eso. Mila dice, a modo de aclaración, no hay sistema educativo en Chile que sea bueno, ni por financiamiento ni nivel de enseñanza. Y ahí Mila tiene un punto, y que era algo que quería poner sobre la discusión en el Pancho. Sí, porque a mí me complica que la educación en Chile sea... Yo no puntúo a mis cabras chicas en mi casa por cómo se portan. Y me complica que en el colegio las puntúen, que les pongan nota por si aprendieron o no aprendieron. Que hay un puntaje para entrar a la universidad, que todo sea medido con números. Yo siento que la educación... O sea... Y me gustaría una educación un poco más diversa, donde uno tenga el derecho de elegir qué tipo de educación quiere para su hijo, no solamente en lo económico, sino que en el sistema. Si yo quiero que mis cabras chicas sean evaluadas en el colegio, bueno, vayan, sométanse a evaluación. Pero a mí me gustaría que los niños en este país aprendan a pensar. No. Me complica muchísimo que el sistema educativo sea tan estandarizado y tan rígido respecto de eso. Los niños en Chile no piensan.
Esa era No le enseñan a jugar. una pregunta que me surgió a propósito de esta moneda que circula en la discusión, moneda por decirlo de alguna manera, pero es de uso corriente y uno lo escucha habitualmente cuando se habla o se defienden ciertas posiciones en aras de la libertad de enseñanza. Y uno, al final de cuentas, se pregunta cuán heterogéneo es el sistema educativo, incluso desde el mundo privado, digamos. ¿Cuánto cambia un modelo educativo en relación a otro? En la perspectiva de lo que dice Pancho, en la perspectiva, justamente Sí, lo que estás diciendo. Perdón, vamos a una cuestión objetiva. El Ministerio de Educación, y ahí el diputado Juan Antonio Coloma tiene, seguramente por la discusión, debe tener mucho más claro eso. El Ministerio de Educación da las reglas básicas de lo que debería pasarse como contenido al año. Eso yo creo que hay que meterle mano, porque hoy día es una cantidad de información ridícula para cómo han ido avanzando los tiempos. Y aparte de eso, la forma de enseñanza, lo que se estima, o sea, ¿se acuerdan de cuando pasamos de la LOCE a la LEGE? Habían cambios que yo me sorprendí en ese momento, que antes se esperaba que un niño solo supiera leer, o sea, juntar palabras y las leyera. Después se cambió a que entendiera lo que leyera. Eso fue hace poquito. Que el cambio de perspectiva no era que juntara las palabras y pudiera seguir una línea, sino que entendiera lo que estaba leyendo. O sea, estamos así de atrasados respecto a estos objetivos. A propósito de lo que dices tú, Pancho, de el objetivo de ser creativos, de imaginar, de hacer en la práctica muchas de las cosas. Eso no viene establecido como sí en unas educaciones más modernas. En otros países sí tienen la idea de que los niños vayan superando ciertos obstáculos, que es de por ahí partir la enseñanza. Ahí donde uno abre los ojos cuando estudia yo en el caso con mi hija grande, cuando estudio matemática con ella, tiene 11, está en quinto básico, y está en la época de los problemas matemáticos. Y la respuesta es súper mecánica, es pa. Yo le digo, no, pues esta cuestión no es mecánica, tú tenés que pensar lo que te están planteando. Y en el colegio no te enseñan a hacer eso. En un colegio particular, no quiero ni imaginarme lo que ocurre en la educación pública con niños, con salas de 50 cabros. O sea, me parece que en Chile nos acostumbramos a que los niños son robots. Y no son robots. O sea, yo quiero una educación donde el que quiere tener cabros robots, bueno, ya, llévalo a este colegio. Pero acá en Chile son todos los colegios iguales. O sea, en esos programas términos distintos, como los Montessori, los Waldorf, tienen una mirada, una fórmula distinta. Sí, y respetan los septenios, hay algo, ¿no? Que se le da una vida de niño, lo que se considera ser niño hasta el séptimo año, y van ganando en autonomía, fundamentalmente en autonomía y en responsabilidad, que a mí me parece que es fundamental. A propósito de lo que se hablaba aquí de disciplina y seguridad, como algo que se considera que debe ser aprendido de afuera y no un recurso personal de cada uno, de cada individuo, claro, exactamente, de autocuidado. A ver, cuando hablamos del tema de los puntajes, yo siento que no se me ocurre cómo poder medirlo sin puntaje, porque a todos nos gustaría tener una educación libre. Puntaje entendiendo las notas. Las notas, las PSU, en general los distintos sistemas de medición. Uno tiene que poder, para poder mejorar, uno tiene que partir de una base. Y esa base tiene que tener algún tipo de medición, porque si no, pero esa en medición, base a puro olfato nos esa medición no perder. podría ser aprendió o entendió y no aprendió o no entendió, más que con números. Pero es que yo creo que el día de mañana igual vamos a llegar a una lógica donde el puntaje, para poder ver si midió, vamos a tener que hacer una prueba, un ejercicio, una forma de evaluación. De acuerdo. Que haya maneras de evaluación, pero hoy la evaluación es súper cruda. Un cabro que no aprendió tiene un 1 o un 2. Y no se le refuerza nada. O sea, es un número. Se quedó con el 1 o el 2 y porque es porro, porque no entendió. Y no hay ningún Yo creo que la lógica de los alumnos por sala tiene una lógica en lo que al agobio laboral respecta, ¿no es cierto? Claro, o sea, controlar a 47, 48 versus 27, 28 niños es muy distinto, pero va en la línea de que el profesor o la profesora pueda entender voy a usar esta palabra que no sé si es correcta, la especificidad, las características de cada alumno. Entender que un alumno o alumna no es igual a otro alumna o alumna, que aprendemos distinto. Hay un estudio que me llamó la atención y me parece que es como un buen ejemplo. Cuando un experto en educación usaba el ejemplo de entra el profesor a la sala de clases y le dice, ya, voy a ponerles nota
a todos los que se suban desde ahora ya a los árboles. Y el mono estaba feliz porque él sabía subirse al árbol, pero la jirafa, el elefante, el rinoceronte eran porros. No eran... no tenían esa... Pero hay algo lo que dice el Pancho que me parece que se puede mejorar de otra manera. Yo creo que es difícil no poner un cierto parámetro para saber efectivamente si aprendiste o no. Pero yo creo que hoy día las notas que se colocan, las notas del promedio que tiene su hijo, del 1 al 7, está muy determinado por las pruebas estandarizadas. Las notas están muy determinadas por la PSU, las notas están muy determinadas por el CIMSE. Entonces el tipo de prueba, el tipo de forma en que se miden conocimientos está determinada por estas pruebas. Si cambiáramos eso, si no hubiese pruebas estandarizadas de esta manera, fueran de otras, porque me parece bien que se vaya midiendo, mira cómo van los colegios y los cabros, si no tuviéramos una PSU, sino que fueran las notas del colegio, por ejemplo, estas notas serían distintas, tendrían una dinámica distinta. A lo que voy yo es que a mí me interesa que mi cabra chica el día de mañana, cuando lea el Quijote, dé lo mismo si se aprendió los personajes del Quijote. Yo quiero que entienda el libro, que entienda el mensaje. Que el día de mañana no me digan qué tipo de papel firmaron la independencia de Chile. Quiero que me cuente la historia. Y eso en los colegios hoy día no pasa. Hoy día te preguntan por el personaje, por la fecha, por el tipo de papel. Pero es que, Pancho, te doy un ejemplo puntual y perdón que ponga una experiencia personal, pero hoy día cuando a los niños efectivamente le hacen un examen de un libro, ese tipo de examen va muy condicionado por la PSU, o sea, perdón, por el CIMSE que mide lectura. Entonces, pero va orientado a eso, entonces siempre igual. En cambio, y me tocó la experiencia con un hijo mío recién, que me lo planteó y me pareció entretenido, a él le hicieron recién una prueba del libro donde el profesor le dijo, ustedes realícense 3 preguntas del libro y contéstenmelas. Eso voy a medir yo. Claro, y él quería ver cómo había cada cabro agarrado el libro. ¿Dónde hizo foco? ¿Dónde hizo foco? ¿Qué le interesó? Y si se hacía la pregunta y se la sabía contestar. ¿Cachai? Sí. Entonces, yo dije, ¡ay, qué bueno! No es que pase siempre, porque están en un colegio súper tradicional. No es que pase siempre, pero me pareció interesante y yo dije, aquí hay una vuelta respecto a todas las pruebas estandarizadas que las hacen mirando el CIMSE. Esta es una prueba no mirando el CIMSE. Y yo por eso digo que las pruebas estandarizadas nos tienen mal de la cabeza haciendo tipos de pruebas que son todas estandarizadas también obedeciendo a esa lógica. Si tú eliminas esa variable, si tú eliminas la PSU para entrar a la universidad y pones solamente las notas, si eliminas el CIMSE, tú le das libertad a los colegios, libertad a los profesores para medir de otra manera y calificar. ¿Cachai o no? Sí. Entonces yo creo que, por eso digo que un avance podría ser terminar con esta prueba que te estandariza permanentemente la forma de preguntar, la forma de enseñar. Perdone, A, B, C, D, en ninguna de las anteriores, todas las anteriores. ¿No? Solo B y C. Solo B y C. ¿Todos dimos prueba de aptitud? ¿O no? Sí. Yo preaptitud. Oye, y el tema... Ya se cayeron al lado del Pancho, así. No, y el tema de la... cuando yo estaba junto con varios profesores me decían, y la misma lógica de la retroalimentación que tocaba Pancho hace un rato cuando le decía, si alguien tiró un 1, un 2 y ahí quedó. Entonces que cuando los profesores rinden sus portafolios, todos estos mecanismos, ellos les entregan también una nota, en el fondo le dicen si está apto o no está apto, destacado, experto. Pero lo que más me reclamaban es que cuando ya les llega la nota, no les dicen en qué están mal. Sí, es verdad. Entonces me decía, ¿sabes qué? Una profesora me decía, yo he dado 3 veces. Las 3 veces he tenido la misma calificación. Pero nunca he sabido en qué tengo que mejorar. Y eso es un tema también que es de fondo. O sea, si nosotros queremos medir a los profesores, digámosle qué está y pongamos el foco en eso que le falta. Exacto, para eso no volvamos a hacer la misma prueba. No, pero hay un error de base, porque la idea de que te midan es que uno sepa en qué está bien y en qué está mal, qué aprendió y qué no aprendió, dónde está mal, o qué interpretó mal. Claro, y por ejemplo, ellos me explicaban, la verdad es que yo no sabía bastante de juntarme con ellos, me decían, a nosotros vienen, nos filman media hora un día al azar, o sea, sabemos porque está la cámara, nos filman media hora y la prueba se corrige, el portafolio se corrige más o menos, por lo que me decían una correctora de portafolio, 7 pruebas diarias. Entonces ellos tienen que sacar y ellos les dicen, mira, usted vea si está A, B, C, D, todo esto. Por lo tanto, al final del día, cuando le miden este estándar, que es el mismo que después probablemente ellos van a medir PSU, ellos van a medir CIMSE, nunca tienen esa retroalimentación de qué está fallando. Entonces también, cuando educan y tienen una falla natural, todos tenemos y varias, ellos no tienen claro qué es lo que tienen que corregir para poder mejorar. Entonces ahí también estamos con otro error de base que sube profundo y que probablemente ese sí es mejorable. Y sin leyes, sin nada, eso basta con
con temas administrativos para que la gente se le diga en qué se le evaluó mal. En la Como prueba lo- estandarizada, un cabro que saca, no sé, 500 puntos en matemática, no tiene idea a qué le achuntó y a qué no. Nunca te llega la revisión de la prueba, nunca viene una indicación respecto de por qué te equivocaste en esto. Te quedaste con el puntaje nomás. Pues. Sí, ese es mi reclamo contra la educación en Chile. En el fondo, el puntaje está por sobre todo. Y yo creo que no. Eso es formar ciudadanos críticos. Sí, pues. Digamos, en la perspectiva de la Sí. educación, porque estás enseñando a aprender. Perdón, estás enseñando a aprender. A pensar. Estás enseñando a pensar, pero también creo que tiene cierta lógica decir estás enseñando a aprender. Es decir, con toda la información, además, hoy día, Sí. de la que uno dispone, al momento de hacerse las preguntas, en la lógica de este profesor que les decía, bueno, háganse ustedes las preguntas y respondan. Le estás diciendo, voy a hacer foco en la pregunta que usted se está haciendo. Y por lo tanto ese alumno, a la pregunta que se hace, va a aprender a buscar, la lógica de la tecnología, digamos, hacerse las preguntas correctas justamente para encontrar en plataformas de internet, por ejemplo. Si te haces la pregunta correcta, vas a encontrar la información que estás buscando. A diferencia de lo que pasaba antes, que era, pues acá está, pues. Los más grandes, los mayores, hasta el día de hoy hay una cierta vanagloria en todavía acordarse de la poesía que les enseñaron en, no sé, pues en quinto básico, en sexto básico, y la recitan de memoria. Pero habrá alguna, pero uno tiene la noción de que esa persona no está haciendo la quinta lectura de esa poesía que está recitando. Repite nomás. Sino que justamente está repitiendo. De hecho, a propósito, no sé si les ha pasado a todos acá y a ustedes que nos escuchan, a propósito de lo que está pasando hoy día con los profesores, uno empieza a revisitar su pasado o a revisitar su propia vida. Y uno dice, ¿qué profes me marcaron a mí en el colegio? ¿Y por qué me marcaron? Porque yo digo, ese fue el profesor marcador. Era el mejor profesor, era un profesor que podía mezclar el entenderte, comunicarte contigo y además ponerte desafíos. Era el que te desafiaba todo el rato. ¿Cuál es el profesor marcador? Es súper diverso. Además, yo creo que si los 5 acá, no, perdón, los 4, me fue mal en matemáticas, no, los 4, dijéramos, yo creo que tenemos perspectivas distintas de qué significa ser ese buen profesor que te marca para la vida. Entonces, por eso es tan compleja esta discusión, porque cuando tú mides a un mejor profesor, qué cosas tienes que medirle a una persona que está ahí guiando a un grupo de cabros para definir que ese es el buen profesor que tú quieres. Es un tema súper complejo y yo también entiendo a los profes cuando dicen, no es solamente el cómo yo entrego, y un poco lo que decía el diputado, es como yo entrego en ese momento en la sala de clase, tiene que ver con un montón de cosas más. Claro, no es solo enseñar la materia. Exacto, no es una cosa, un solo ejercicio intelectual, por decirlo así, tiene que ver con otras cosas. La pasión que el profesor o la profesora misma pone Por ejemplo, en lo que te está transmitiendo. Tú decís, oye, pero cómo tan... mucha que le gusta. Mucha que le gusta, que te No, transmita esa hambre, el hambre, la curiosidad por Es él o la que te enseña la vida finalmente. O sea, yo del 100% de los profesores yo debo tener un gratísimo recuerdo de un 20%. La gran mayoría que no me enseñó mucho, o sea, te enseñan a ser persona. El que te inculca la disciplina, que era mi entrenador de básquetbol, el que te enseña a expresarte, que era mi profesor de castellano, el que te enseña lo que a mí me apasionaba, que era la historia, que era mi profesor, que además no solamente se dedicaba a eso, era amigo del curso, era un gallo distinto al profesor común y corriente que uno conoce. Ahora, a mí lo que me sorprende de la educación en Chile es que los niños finalmente, y yo estoy hablando de niños bien chicos, la mía tiene 6 años, como la educación no está concebida para formar personas que se desenvuelvan en la vida, sino que estamos formando robots finalmente, yo tengo que pagar un curso de expresión, un taller de expresión en el colegio. Porque la cabra es como yo soy tímido ante la gente, yo no me desenvuelvo socialmente de manera muy fácil. Tampoco sabía eso. La cabra chica salió al papá y le cuesta desenvolverse socialmente. Y en el colegio no te lo enseñan, entonces tú tenés que pagar un taller de expresión. Eso en la educación pública no corre. Pero diputado, ¿y usted, el profe que más lo marcó? A mí, dos que me marcaron, para bien y para mal, y lo conversaron el otro día. El de matemática, para mal,
y el siguiente matemáticas para bien. Y yo no soy bueno para las matemáticas. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno me logró transmitir la pasión y cómo le entendía el mundo de la matemática. Y ojo, y no es que lo haya entendido, no, yo era bien porro para las matemáticas, o sea, no. Pero él me dejó un hambre por seguir viendo y seguir metiéndome, y siempre seguí ligado quizás a eso, a la matemática, más por él que por el anterior, que me dejó un vacío del puerto un buque, porque era un señor que iba, se paraba, escribía en el pizarrón, yo nunca entendí lo que escribía y se iba. Y después me ponía entre un 3,2, un 4,1. Entonces es increíble ese, y el de historia, que también el tema que a mí me fascina. Bueno, diputado, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. Nos vemos el otro viene o el subsiguiente. Ya, pues usted ahí. Oye, feliz, no sé. Ya. 3 de julio. Sí, el otro de todas maneras. 3 de julio. Y la próxima vez me comprometo a no llegar tarde ni un minuto ni mandar un mensaje de texto. Pero puede mandarnos un mensaje, no de texto, sino estos grabados como por WhatsApp, voz. y nosotros lo ponemos aquí al micrófono. así que ojo con lo que dice. No, prefiero un mensaje de texto. Está bien. Los de Pancho Aguilú son famosos. Son famosos. Sí, Nosotros sí, lo es un hemos mensaje. puesto acá. Así es. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, muchas gracias. Gracias por la Que vaya invitación. bien. Y nosotros a una pausa en Combinación Clave. Quédate con nosotros, pues a la vuelta sigue el debate en la 92.9. Es Combinación Clave. En Radio La Clave, tu nueva número 1.